versículos. Primero en Salmos 77:11. Los busco rápido para que nos rinda. Salmo 77:11, y creo que es una de las claves para la vida cristiana. Dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y también en el Evangelio de Juan, en la promesa del Espíritu Santo, Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Entonces, una clave para la vida cristiana es estar recordando constantemente lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios está haciendo en este momento, lo vamos a recordar después. Y creo que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y hoy lo vamos a ver un poquito más en detalle, que siempre estaban olvidando todo lo que Dios hacía. Entonces, iniciando aquí en primer libro de Samuel, capítulo 13, vamos a ver que Saúl es el primer rey de Israel como tal. Dios lo elige, Dios lo escoge para hacer esta labor, pero tenemos que ver unas cosas importantes que pasaron en la vida de él y fue reemplazado. Allí en el capítulo 13 estaban ellos en guerra con los filisteos, ¿sí? El pueblo estaba desertando, el pueblo se estaba yendo nuevamente, y él, en el versículo, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8, vea lo que hizo Saúl. Dice: y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había hecho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y vea qué error tan grande y qué pecado tan grande por no esperar solo un poquito más, ¿sí? Esperó los 7 días que le había dicho, esperó lo mucho, pero no fue capaz de esperarlo poco. E hizo algo que ante los ojos del Señor estuvo muy mal hecho. En el versículo 12, acá dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora el reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y volvemos a esas mismas palabras que veíamos también allí en el Éxodo y en el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, y es que el pueblo de Israel olvidaba muchas veces lo que Dios le había dicho. Y por eso inicié con esos versículos que les decía allí en Salmos y en Juan. Y debemos de aprender que tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos ha mandado, ¿sí? Tenemos que estar siempre recordando. Y vea, en el 13, locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová. Y es por eso que Saúl tiene que ser reemplazado, y es por eso que Saúl es reemplazado por David, un hombre conforme al corazón de Dios, simplemente por el mismo pecado que cometió el pueblo de Israel en todo el peregrinaje. No guardaban los mandamientos del Señor, ¿sí? No guardaban lo que Dios les había dicho. Entonces, para Dios hay dos cosas muy importantes y las vamos a ver ahora en el capítulo 15. Una es prestar atención a lo que Él dice y la otra es la obediencia. Sí, son dos cosas muy importantes para Dios. Y en el capítulo 15, ya obviamente en el 13 vemos que el reinado de Saúl fue desechado, ya Saúl no podía ser rey, Dios lo reemplaza, pero en el capítulo 15 se le da la última misión, se le encomienda la última tarea, pero vuelve y hace la misma. Capítulo 15, versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado
que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Versículo 3, ve pues y de todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres y mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y así. La tarea estaba explícita, él ya sabía qué debía de ir a hacer, ¿sí? Él dice, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. Pero él no puso cuidado, ¿sí? Isabel fue y cuando vio las muy bonitas y vio unos animales muy gordos, dijo, ve, esto sería bueno ofrecérselo al Señor, ¿sí? Gente con buenas ideas, siempre vuelvo a estas palabras, gente con buenas ideas, porque la idea que tuvo Saúl realmente fue muy buena, ¿sí? Coger todo lo bueno de Amalek y llevárselo al Señor y sacrificarlo, eso era una excelente idea, pero iba en contra de lo que Dios le había dicho. Sí, Dios le había dicho, mate todo. Y es por eso que llegamos a estos versículos tan conocidos. En el versículo 22, después Samuel, el profeta, descubre lo que había hecho Saúl. En el 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y era su última misión, ¿sí? Ya el reino se le había quitado, pero podía reivindicarse, pero acá vuelve y la embarra. No prestó atención, no obedeció a lo que Dios le había dicho, tuvo una muy buena idea, pero esto no agradó a Dios. Entonces, dos cosas que podemos comenzar a aprender es que Dios demanda de nosotros obediencia. Y para ser obedientes, perdón, obviamente tenemos que prestar atención a lo que dice el Señor. Y sabemos que el Señor nos habla por medio de su palabra. ¿Sí? Saúl es desechado y despojado por su desobediencia y en lugar de él es levantado, como leímos allí en el capítulo 13, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es ahí donde entra en escena el rey David. Si usted lee allá en el capítulo 16, no podemos leerlo todo, pero Samuel es llamado a ungir el nuevo rey, él va a una familia así, a Isaí, y comienzan a venir todos los hijos de Isaí, desde el mayor hasta el menor, ¿sí? Pero nuevamente volvemos a ver eso que estamos viendo desde Génesis. Dios escogió al menos probable, ¿sí? Al que nadie creía que iban a escoger, ¿sí? David era tan insignificante en esa familia que todos fueron convidados al sacrificio y David ni siquiera lo convidaron. David estaba afuera pastoreando, ni siquiera lo tuvieron en cuenta, pero es el que Dios había escogido para ser rey de Israel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Y ya aprendimos por los primeros estudios que no hay personas buenas y esto no es que el corazón de David era muy noble y por eso Dios lo escogió. Y yo creo que Dios escoge a David es porque él conocía su condición, ¿sí? Él sabía quién era y si usted lee todos los salmos que él escribió, él sabía y él estaba totalmente consciente de que toda su justicia venía de parte de Dios, que en él no había ninguna justicia. Sí, él no tenía nada que presentar ante Dios y esto lo puede ver en todos los salmos que él escribió. Sí, entonces Dios ve lo que había en su corazón. Y es que él creía en Dios y él sabía quién era Dios y él sabía con qué Dios estaba tratando él. Si usted pasa a segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, desde el versículo 12 al versículo 19, se le dan nuevamente las promesas que se le habían ya dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y en especial, y lo vimos en la clase antepasada, a Judá, ¿sí? Dios fue escogiendo a cada una de estas personas y se le da esa promesa a Judá y se cumple acá en David. Versículo 13 dice, y edificará casa a mi nombre
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Se cumple esto, en una parte se cumple en su hijo Salomón, ¿sí? Que es el que construye el templo, el que construye la casa del Señor, pero sabemos que Salomón, como todos los hombres, murió, y esta parte cuando dice reinará para siempre, sabemos que se refiere al Mesías, ¿sí? Que su descendencia, que a través de su descendencia iba a llegar al Mesías, ¿sí? Y la totalidad de la profecía se cumple es en el Señor Jesucristo. Una parte en Salomón, pero la totalidad de su profecía en el Señor Jesucristo. Pasamos a la vida de Salomón y sabemos que Salomón es un personaje muy interesante en la escena o en la historia del pueblo de Israel, porque fue un hombre muy sabio, pidió sabiduría a Dios, Dios se la dio. Y algo también interesante es que fue él el que construyó el templo, ¿sí? El mejor templo que ha tenido el pueblo de Israel hasta ahora. ¿Sí? El templo fue para reemplazar el tabernáculo que ya vieron en la última clase. David quería construir el templo para el Señor, pero el Señor no se lo permitió hacer a él por ciertas circunstancias. Pero si usted lee primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14, dice, así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y si usted quiere saber más detalles, usted lee ahí mismo el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 17 en adelante, y se da la descripción porque no se pudo, o David no pudo construir el templo. Pero allá en primer Reyes, capítulo 8, usted ve cuando Salomón hizo el templo, cuando lo acabó, cuando lo dedicaron a Dios, cuando presentaron el templo, y eso fue un espectáculo, ¿sí? De alabanzas para el Señor, todo el pueblo estaba regocijándose, ¿sí? Hay unas palabras, por ejemplo, les leo un versículo, dice, aquí los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sí? Y el pueblo estaba regocijándose, y fue tanto el regocijo que si usted lee el versículo 63 dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Esa cantidad tan impresionante de animales. ¿Por qué? Porque estaban contentos, porque estaban regocijándose en Dios, porque sus corazones desbordaban de alegría, porque por fin habían podido construir el templo, ¿sí? De gran regocijo y alabanza, sacrificios para el Señor. Durante este tiempo que les he mencionado y otro tiempo que les voy a mencionar ahora, Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, y Dios levantó unos profetas que algunos conocemos sus nombres, unos escribieron libros de la Biblia, otros aparecen en la Biblia, pero no tienen escritos en la Biblia, y unos que, por ejemplo, los profetas mayores, los profetas menores, pero también un profeta muy importante que fue Elías, no tiene un libro como tal en la Biblia, pero estas personas fueron enviadas por Dios, o Dios las levantó para que primeramente, o su propósito principal era que llamara a las personas al arrepentimiento. ¿Sí? Por todo el transcurso de la Biblia, y hace la última clase lo vieron, el pueblo comenzó con la idolatría, ¿sí? El pueblo siguió durante todo el transcurso de su historia con la idolatría, siguieron adorando imágenes, siguieron haciendo ídolos, y estos profetas llamaban a las personas al arrepentimiento para que destruyeran todos esos ídolos, para que se volvieran hacia Dios, para que volvieran a confiar en Dios. También estos profetas lo que hacían era advertir a la nación de todo lo que iba a venir si no se arrepentían. Y sobre todo, estos profetas lo que hacían era anunciar al Mesías. Sabemos que ese es el tema principal de la palabra de Dios. Desde Génesis lo que estamos viendo es al Mesías en cada página, ¿sí? Y los profetas, algo especial era que ellos estaban anunciando al Mesías una y otra vez, ¿sí? Y ellos pudieron decir muchas cosas acerca del Señor Jesucristo, ¿sí? Y que todo se cumplió al pie de la letra.
todo lo que pasaría desde su nacimiento, los parientes que iba a tener, también el lugar de su nacimiento, su rechazo, cómo fue rechazado, aún se predijo la traición, aún se predice el precio de la traición de Judas, sí, se predice la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión al cielo. Todo esto fue la labor de los profetas, pero primordialmente ellos lo que estaban llamados a hacer era llamar a las personas o al pueblo de Israel al arrepentimiento, ¿sí? Y ellos tenían que estar recordando la ley, ¿sí? Lo que les decía desde el principio, recordando las maravillas del Señor. Después de Salomón, ese rey tan impresionante que tuvo el pueblo de Israel, el reino es dividido, ¿sí? Sabemos que Israel tiene 12 tribus, ¿sí? Entonces el reino fue dividido, quedó la parte del norte que se llamó Israel y su capital fue Samaria. Allí quedaron 10 tribus y estas 10 tribus fueron reinadas por Jeroboam. En la parte del sur quedó Judá, su capital fue Jerusalén y allí quedaron 2 tribus, ¿sí? Entonces ese pueblo quedó dividido. Comento esto porque después de que de tanto tiempo los profetas hablan al pueblo, tanto advirtiendo al pueblo de que debían de dejar la idolatría, de que debían volverse al Señor, ellos no se arrepintieron. Ellos no quisieron hacer caso a la voz del Señor, ¿sí? Entonces, el pueblo del norte, que ya sabemos que es Israel, fue cautivo por los asirios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor, no se arrepintieron, ¿sí? Siguieron las costumbres malas de todas las tierras a las que ellos habían ido. Lo más triste de ver la historia del cautiverio de Israel, ellos no creyeron a los profetas, ¿sí? Ellos no creyeron la voz de Dios. Pero aún Judá, o la caída de Judá, el cautiverio de Judá fue aún mucho más triste, porque ellos viendo el ejemplo de Israel, ellos viendo el ejemplo de sus hermanos, de esas 10 tribus, que no se arrepintieron y por eso Dios se los llevó, y aún ellos tenían la oportunidad de arrepentirse y de que no les pasara lo mismo, fueron cautivos por Babilonia, ¿sí? Y hablábamos la vez pasada de doble rebelión y estos, aún viendo el ejemplo tan claro en sus hermanos, no se arrepintieron, ¿sí? No se arrepintieron de su idolatría, no se arrepintieron de las cosas malas que ellos estaban haciendo. Otra vez con los versículos que comencé. Es importante, por eso es tan importante leer la palabra del Señor, porque debemos de estar recordando lo que Dios quiere de nosotros, debemos de estar recordando lo que Dios demanda de nosotros, debemos de estar prestando atención a lo que Dios quiere. Después de ser cautivos, las 12 tribus como tal, unos por los asirios, otros por los babilonios, Dios se acuerda de ellos, tiene misericordia de ellos y ellos regresan a su tierra, ¿sí? Y si usted quiere saber más de ese regreso, usted lee el libro de Nehemías, Esther, Esdras, Ageo y Zacarías y ahí va a encontrar la historia de cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra. Pero ustedes creen que aprendieron la lección, ¿sí? Israel era terco, igual que nosotros. No aprendieron, así como veíamos el jueves, en el desierto Dios les hacía tantas cosas, grandes prodigios y ellos volvían a su pecado. Así pasó por toda la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Después de que Dios le da esa oportunidad de volver, aún así ellos olvidaron lo que Dios había hecho y siguen en su pecado y después vienen los griegos y después vienen los romanos y también les hacen lo mismo. También los llevan cautivos, ¿sí? Por eso después el pueblo de Israel resultó hablando griego, después cuando en los tiempos del Señor Jesucristo ellos estaban bajo el yugo de los romanos. ¿Por qué? Por el mismo pecado de Saúl, por el mismo pecado de Adán, por el mismo pecado que hemos visto desde el principio. ¿Le creemos o no le creemos a lo que Dios dice?
por eso que debemos de prestar atención. ¿Sí? Tenemos este libro y la pregunta es, ¿realmente creemos lo que está escrito allí? ¿Realmente prestamos atención? ¿Realmente obedecemos? Porque vea todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Y eso que solo lo estamos viendo así muy por encimita, pero si entramos detalle por detalle, persona por persona, casi todos llegaban al mismo punto, desobedecer a la voz de Dios. Después, ya vemos que los profetas anunciaron al Mesías, ¿sí? El último profeta registrado en la Biblia es Malaquías. Después de eso hay unos 400 años donde no hay más profecías y hay silencio, no hay profeta en medio de Israel. Pero antes de que se cierre la profecía, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, le invito a que busque Malaquías. Muy fácil de encontrar, que usted busca Mateo, se devuelve una hojita y ahí está Malaquías, capítulo 3. Y no solamente se anuncia el Mesías, sino que había alguien muy importante que iba a venir antes del Mesías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el capítulo 4, versículo 5 dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Aún se da la profecía de que iban a ser el precursor, el que iba a abrir el camino para el Mesías, para nuestro Señor Jesucristo, que ya sabemos que se llama Juan el Bautista. ¿Sí? Juan es aquel que va a preparar el camino. Y lo invito a Lucas, en el capítulo 1, y había un personaje llamado Zacarías, que era un sacerdote del pueblo de Israel. Su esposa era estéril, ¿sí? Algo que hemos visto desde también, desde Génesis, ¿sí? Dios siempre ha tratado gran parte de toda la historia de Israel con mujeres estériles, ¿sí? Para que la honra y para que la gloria sea para Él, para que todo el honor sea para Él. En Lucas capítulo 1, versículo 13, este sacerdote estaba ministrando en el templo, se le apareció un ángel, versículo 13, dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Sí? Y ya, si usted quiere saber más, usted lee los primeros capítulos de Mateo, el primer capítulo de Marcos, ¿sí? Y acá los primeros capítulos de Lucas, y va a ver la predicación de Juan el Bautista, que prácticamente lo que él hacía era llamar a las personas al arrepentimiento, ¿sí? A que se volvieran al Señor. Lo mismo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, pero se dice que él venía en el espíritu de Elías. Algo importante, porque Elías no tenía temor, Elías no le daba ningún miedo confrontar a los líderes, ¿sí? Llamar al que fuera al arrepentimiento, decirle lo que estaba haciendo mal delante de Dios, y esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Pero también ahí, en el mismo capítulo 1 de Lucas, versículo 26, el mismo ángel dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces viene este ángel a traer las buenas nuevas, ¿sí? A traer buenas noticias a esta virgen que ya sabemos que se llama María, y es aquí donde se comienza a cumplir todas las promesas que venimos viendo desde Génesis 3, que van a ser
el Mesías, el Salvador. Pero ¿a quién se da esta noticia? ¿Sí? A una familia en Galilea. Galilea, siempre que hablan en la Biblia de Galilea, se habla en términos despectivos, ¿sí? Galilea de los gentiles. ¿Sí? Lo más insignificante, Nazaret ni siquiera era la capital de todo Israel. Sabemos que la capital o la parte importante era Jerusalén. Y este ángel trae esa noticia a quién, no trae lo que venimos viendo desde el principio, a personas insignificantes, a personas poco probables, y a esos es a los que Dios les trae el mensaje. ¿A quién? A una virgen desposada. Ni siquiera era una familia como tal, no era una familia consolidada, no eran esposos, solamente estaban comprometidos. Y viene esa promesa tan bonita. Versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y se cumplen las profecías de lo que venimos viendo desde el principio. Si usted busca allá en Mateo 1:21, lo que quiere decir Jesús, ¿sí? El Salvador. Y si ustedes echan memoria desde Génesis 3, se venía prometiendo el Salvador, el Mesías, y ahora entra en escena y se cumple. Dios cumpliendo sus promesas. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acá se cumple la profecía que vimos hace raticos. El trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Ya la palabrita que les reza ahora, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hace días preguntaban por la Trinidad, y vea la Trinidad donde aparece acá. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se cumple la palabra de Dios. Como les digo, no hemos podido ver todo en detalle, pero si pudiéramos con el tiempo, es espectacular cómo se cumple cada palabra de la que Dios prometió. Versículo 34, María tenía una pregunta que cualquier mujer se la haría, ¿cierto? ¿Y cómo voy a tener yo un hijo si no conozco varón? ¿Sí? Versículo 37, y es lo que más me gusta de Dios, que lo venimos viendo desde el principio. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Si ustedes vieron allá en Génesis, y él dijo: hágase tal cosa, y de una se hizo. Y la complejidad del universo y todo lo que él hizo, dijo: hágase, y se hizo. No tiene el poder para que por medio del Espíritu Santo naciera el Mesías. Lo que les decíamos desde el principio es que todavía no hemos entendido con qué Dios estamos tratando. ¿Sí? Con el Todopoderoso, porque no hay nada imposible para Dios. Y esto es importante, y entender esta doctrina de que el Señor Jesucristo debía de venir así, ¿sí? Porque lo vimos desde Génesis, todos venimos contaminados, y esa herencia del pecado, pero al nacer de una virgen, él viene sin pecado, no trae esa herencia, viene sin contaminación. Y es importante que él viniera sin pecado, y es importante el nacimiento virginal para que él fuese nuestro representante ante Dios. Allá en Mateo, ya se los mencioné, pero quiero leerlo.
Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23 es una profecía de Isaías 7:14, cumplida al pie de la letra. Y en Lucas 2:4, un detalle que vi aquel día, dice, José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y que a 5:2 se dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero ellos vivían era en Nazaret. Y Dios usó a un rey pagano, usó a una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, a un emperador para que hiciese un censo y ellos tuviesen que ir hasta Belén y se cumpliese la profecía al pie de la letra de que el Mesías nacería en Belén. ¿Sí? Jesús al que salvará al pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Y una de las enseñanzas principales que podemos sacar es que Dios siempre cumple su palabra. Si ustedes no aprenden nada de todas estas lecciones y de todas estas clases que hemos podido ver, si nos aprendemos esto, hemos ganado mucho. Dios siempre cumple su palabra. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias por tu voz, Señor. Sabemos que tú nos hablas por medio de tu palabra. Gracias porque tú cumples todo lo que prometes, Señor. Queremos pedirte como por lo que pidieron tus apóstoles, ¿no? Dios, aumentanos nuestra fe, Señor, para que podamos más y más en todo lo que dice tu verdad, Dios. Te damos muchas gracias por estos medios, Señor. Gracias porque la conexión estuvo buena, Señor, y no se Dios. Y esto también es sobre Dios. En Cristo Jesús. Amén.